Ah, se ve también. Ya, ¿me escuchan en la segunda reunión? ¿Me podrían confirmar las personas que están en la segunda reunión? ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, no, sigo. Ya. Empezaré entonces. Bien, de lo que vamos a hablar hoy día va a ser del nervio trigémino. ¿Ok? Se ve mi puntero, donde les voy a poner un puntero. Ahí, listo, ya está. Yo creo que sí se ve. Ya, ahora sí, empecemos, ¿ya? De lo primero que vamos a hablar va a ser del nervio trigémino, ¿ok? De todo ese tema que abarca nervio trigémino, lo cual indica también músculos masticadores, la arteria maxilar, la arteria temporal superficial. Ya, lo primero que podemos ver aquí, ¿qué es? Son músculos masticadores. Vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son? Cuatro. El temporal, los pterigoideos y el masseterino, ¿ya? Y también vamos a hablar de un nervio, el nervio trigémino. Aquí podemos ver un poco de su origen aparente, ¿ya? Primero, para hablar del nervio trigémino necesitamos saber a qué corresponde su nombre, por qué se llama nervio trigémino. Nervio trigémino viene de tres gemelos, ¿ok? O trillizos, tres gemelos. ¿Y por qué tres gemelos? Porque existen tres ramas terminales del trigémino, ¿verdad? Existe el nervio oftálmico, existe el nervio maxilar y existe el nervio mandibular. Listo, ya está. ¿Qué tipo de nervio es este? Va a ser un nervio mixto, ¿ok? Y esa es la misma tabla que les mostró su auxiliar anteriormente, en donde nos da la clasificación de nervios sensitivos, digo sensoriales, nos da la clasificación de nervios motores, mixtos y vegetativos. Acá vegetativos. Y si observan acá van a poder ver aún al trigémino, el quinto par craneal, ¿ok? Este es el que nos interesa. Al decir mixtos, ¿a qué nos referimos? Nos referimos a que va a tener una inervación sensitiva y una inervación motora, ¿ok? Esos dos. Este nervio es ahorita el que nos interesa, ¿ya? Ahora, como todo nervio, como todo par craneal, va a tener sus orígenes reales y sus orígenes aparentes. Con orígenes reales siempre nos vamos a referir a un núcleo o a un ganglio, ¿ok? Y es por eso que vamos a ver dónde está esta imagen. Ahora se los dibujaré esto bien, ¿ya? Esto vamos a quitarlo. Listo, ya. Acá nosotros vamos a tener a nuestro encéfalo. Todo este segmento de acá es el encéfalo, ¿ok? El cerebro y el cerebelo que se encuentra más acá atrás. Y luego vamos a tener un tronco encefálico. Este tronco encefálico se divide en tres, eso ya lo han visto, ¿verdad? El mesencéfalo, el puente y el bulbo, ¿ok? O la protuberancia. Bien. Vamos a tener un núcleo denominado núcleo sensitivo del trigémino, el cual va a tener tres partes importantes, miren, y pasa por todo el sector de los tres segmentos, no tan arriba, por estos tres segmentos, ¿ok? Lo voy a pintar así. Va a pasar por el mesencéfalo, va a pasar por el puente y va a pasar por el bulbo. Bien, ¿por qué nos interesa esto? Porque cada sector por el que pasa este núcleo sensitivo del trigémino, y eso le vamos a escribir acá con rojo. Este es el núcleo sensitivo del quinto par, ¿ok? O del trigémino. Ya. Cada segmento va a corresponder a un núcleo diferente. ¿Cómo? Va a estar conformado por tres núcleos. Miren, lo voy a hacer de color verde. La parte superior de este núcleo sensitivo del trigémino se denomina también núcleo mesencefálico del trigémino, ¿ok? Ahí está, es el núcleo mesencefálico del trigémino. ¿Y por qué nos interesa esto? Porque este núcleo nos va a dar la sensibilidad propioceptiva. Sensibilidad propioceptiva. ¿Y a qué hace referencia la sensibilidad propioceptiva? Hace referencia a tres cosas. La sensación de músculos, huesos y articulaciones. ¿Ok? Es decir, que esta sensibilidad nos permite relacionarnos con nuestro entorno y también distinguir los movimientos que realizamos. ¿Ok? Luego vamos a tener otro núcleo a nivel del puente, ¿ok? De este mismo núcleo sensitivo del trigémino vamos a tener otro núcleo a nivel del puente, como un segmento de este núcleo sensitivo del trigémino, ¿ok? Es el núcleo pontino del trigémino. Y este nos da
otro tipo de sensibilidad. La sensibilidad es táctil epicrítica. ¿Y en qué nos ayuda esta sensibilidad epicrítica? Ya. Esta sensibilidad nos permite a nosotros distinguir de manera fina los diferentes objetos que nos dan. ¿Ok? Esta sensación nos permite distinguir, por ejemplo, no sé, un teléfono celular que aparentemente es cuadrado. Podemos distinguir que es un teléfono celular en base a sus características gracias a esta sensibilidad táctil epicrítica, ¿ok? En el caso de que tuviéramos los ojos cerrados. Y junto con la sensibilidad táctil epicrítica va a existir otra, la sensibilidad táctil protopática, ¿ok? Y eso se encuentra en el siguiente núcleo, en el núcleo que se encuentra a nivel del bulbo o protuberancia. Es el núcleo espinal del trigémino, ¿ok? Este núcleo va a descender, bueno, este segmento del núcleo sensitivo del trigémino va a descender hasta la parte espinal. Por eso es núcleo espinal del trigémino. Y nos va a dar la sensibilidad táctil protopática. Protopática. ¿Quién nos va a permitir el tacto grueso? Entonces nos permite diferenciar formas y figuras, ¿ok? Pero no nos permite diferenciar específicamente las características de un objeto. Otra sensibilidad que tenemos es la termoalgésica. Y como dice algésica, ya. Y como dice su nombre, lo cambio. Ya, y como dice su nombre, esta sensibilidad termoalgésica nos permite distinguir entre termo, la temperatura, si hay calor o frío, y el dolor, eso es algesia. Y por último vamos a tener la sensibilidad o la sensibilidad, la presión, ¿ok? ¿Y qué es presión? Ahí está, la presión. ¿Y qué es la presión? Es la fuerza que se ejerce sobre una determinada área, ¿verdad? Listo, a modo de recordar un poquito este concepto. Si nosotros dibujamos aquí el mismo núcleo, ¿dónde está? Aquí vamos a dibujar con rojo. Ese es el núcleo sensitivo del trigémino. Y a su lado, esta sería la sensibilidad, el núcleo que nos da la sensibilidad o la inervación sensitiva de este par craneal. Sin embargo, nosotros vamos a tener otros dos núcleos y esos están aquí de morados, ¿ok? Va a ser el núcleo motor del trigémino. Y este va a ser el núcleo accesorio. Estos dos núcleos nos van a permitir a nosotros, esto lo voy a hacer de rojo, y ahora sí, estos dos núcleos van a dar la inervación motora. En cambio, este núcleo sensitivo va a dar la inervación sensitiva, ¿ok? Al trigémino. Ahora hablemos un poco del par craneal, ¿ok? O del origen aparente que tiene este nervio trigémino. Para eso vamos a utilizar el néter. Bien, ¿dónde se encuentra el origen aparente? Se va a encontrar entre el borde superior, lo voy a hacer más grueso, ahí está, el borde superior y el borde inferior de la protuberancia. Y se va a encontrar a ambos lados o entre estos que son los pedúnculos cerebelosos medios y entre este surco. ¿Y cómo se llamaba? El surco de la arteria basilar, ¿ok? O surco basilar. Y si ven acá, ahí está, le voy a hacer con un puntero rojo. Aquí podemos observar el origen aparente del trigémino, ¿ok? Y si ven, está compuesto por dos pequeños nervios. El más grueso, este, es el ramo sensitivo. Y este pequeñito que ven acá es el ramo motor del trigémino. Esos dos nos van a permitir a nosotros darle inervación a toda la parte de la cara y a algunos músculos y a los músculos masticadores, ¿ok? Ya, pasamos al siguiente acápite. ¿Dónde está? Ya, necesitamos ver esto. Este nervio trigémino y su origen aparente, este que hemos visto acá, tanto el ramo sensitivo como el ramo motor, van a descender y van a llegar hasta tres agujeros que nosotros ya hemos visto, ¿ok? Este de acá, ¿cuál era? El agujero oval. Por el agujero oval va a pasar el nervio mandibular. Aquí vemos a nosotros descendiendo ese nervio mandibular, ¿ok? Luego en el centro vamos a ver ingresando por el agujero redondo mayor, este de acá es el redondo mayor,
este color, redondo mayor, al nervio maxilar. Y superiormente vamos a tener a nuestro nervio oftálmico, ¿ok? Pasando, esto ya vamos a ver lo que pasa por la fisura orbitaria superior, ¿ok? Y va a llegar a la cavidad orbitaria. Listo. ¿Qué es importante de acá? Una cosa importante, ¿dónde se encuentra este ganglio trigeminal? ¿Ya? Para eso vamos a hablar acerca del Cavum de Meckel. Primero, recordarán al peñasco. Vamos a dibujar aquí el borde superior del peñasco. En su borde superior teníamos una fosita, ¿verdad? La fosita de Glaser o fosita trigeminal. Y aquí vamos a dibujar nosotros a nuestro ganglio. Aquí. ¿Listo? Ese va a ser el ganglio trigeminal, ¿ok? En el libro nos indica que todo este ganglio trigeminal va a tener como, como dos segmentos, un segmento sensitivo y uno motor. El motor va a pasar por debajo, ¿ok? Del segmento sensitivo. Y este segmento sensitivo también es denominado el plexo triangular. Eso se los escribí aquí. El plexo triangular. Listo. Y este nervio, este ganglio trigeminal, va a estar recubierto por dura madre, ¿ok? Ahí está, va a estar recubierto por dura madre. Y a ese recubrimiento de dura madre en el ganglio trigeminal se denomina el Cavum de Meckel, ¿ok? Listo, ya está. ¿Qué más? Después vamos a hablar de estas relaciones. Ahora iremos hablando de cada uno de los nervios, ¿verdad? ¿Cuáles eran? Aquí está, eran tres. El nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio mandibular. Ya. Primero, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener al nervio oftálmico, ¿ok? Del nervio oftálmico necesitamos saber sus ramas colaterales y sus ramas terminales. En cuanto a sus ramas, primero, ya aquí lo tenemos, el nervio oftálmico. Ya. ¿Por dónde va a pasar? Va a pasar por este pequeño círculo que va a simular la fisura orbitaria superior, ¿ok? Y recuerdan que se encontraba ahí en la fisura orbitaria superior un anillo, el anillo tendinoso de Sim. ¿Ok? Y recuerdan su contenido. Se encontraba este nervio, el nervio que está de morado, ¿ok? No lo olviden eso. El nervio de morado es el naso ciliar. Y ven cómo está pasando por este anillo, ¿ok? Ese es el anillo. Lo haré con este. Ya. Ese es el anillo tendinoso de Sim. ¿Ok? Listo. Es el único nervio de estos tres nervios terminales que pasa por ese anillo. Los demás simplemente pasan por esta fisura orbitaria superior. Listo. Y antes de pasar por la fisura orbitaria superior, el nervio oftálmico va a tener tres ramitos. Bueno, sí, ya va a tener ramitos colaterales. El primero es un ramito recurrente, ¿sí? O de Arnold. O de Arnold. El segundo va a ser, este va a ser un ramo tectorio también, tectorio de Arnold. Listo. Y también va a tener ramitos ¿ok? Para el plexo de la carótida interna. Listo. Y también va a tener este ramito que es un ramito comunicante con el cuarto par craneal. Ahí está el cuarto par craneal. Listo. Y si nosotros ascendemos un poco más, vamos a ver ya la división de estos tres nervios terminales. Hablaremos de ese, de este, del naso ciliar. ¿Ok? Este nervio, el naso ciliar, ya, va a ir ascendiendo y va a pasar por dónde? De este color. Listo. ¿Va a pasar por dónde? Va a pasar por encima de un músculo, ¿ok? Del músculo oblicuo mayor. A ver, lo vamos a dibujar acá, más o menos saliendo por acá. Así. Va a pasar por encima de este músculo. De esta manera. Y en este trayecto va a dar pequeños ramitos colaterales. Va a dar ramos colaterales para el ganglio ciliar. Esos ramitos o ciliares cortos. Va a dar ramitos ciliares largos. Va a dar un ramito colateral denominado el etmoidal posterior.
Ahí está el etmoidal posterior. Y va a pasar por un agujero. ¿Qué agujero será? El agujero etmoidal posterior. Y que va a ir a inervar las celdillas etmoidales posteriores. ¿Ok? Y también el seno esfenoidal. Esas dos cosas. Eso es importante. ¿Ya? Seguimos avanzando y vemos que este nervio, el nervio nasociliar, se va a dividir en dos ramas. Una que va a pasar directa. Ahí esto lo pondré aquí. Listo. Una que va a pasar directa y otra que se va a dirigir hacia el lóbulo de la nariz, hacia la cavidad nasal, ¿ok? Esta de acá es denominada la etmoidal anterior, un ramo terminal del nervio nasociliar. Y esta ramita ascendente que ven acá es denominada la infratroclear. Listo, ya está. ¿Qué es lo importante saber de la etmoidal anterior? Que la etmoidal anterior en primera va a pasar por un agujero, ¿ok? El agujero etmoidal anterior. Y segunda, que esta ramita se va a distribuir, se va a dividir en dos, ¿ok? Una ramita que va a pasar al tabique, acá tenemos una que va a pasar al tabique, y otra ramita que va a pasar al lóbulo de la nariz, ¿ok? Listo. La primera ramita, la que va a pasar al tabique, es denominada la nasal interna. Y esta otra ramita que se viera al lóbulo es denominada la nasal externa, ¿ya? Esta ramita, también la nasal externa, esta es la nasal externa y esta de acá es nasal interna. La nasal interna también es denominada la naso lobar y pasa por los huesos nasales, ¿ok? O huesos propios de la nariz. Listo. Aquí podemos dibujar, ahí pasan por los huesos propios de la nariz. Listo. ¿Qué más? Seguimos ascendiendo. Hablaremos un poquito de la infratroclear. Bien, primero tenemos que este nervio, el nasociliar, va a pasar junto con la arteria oftálmica. Pero a este nivel, a esta altura, ya un ramito se va a dividir y ya va a perder relación con esta arteria. Sin embargo, el otro ramito, el infratroclear, va a estar en relación con la arteria oftálmica. Entonces acá se les voy a poner arteria oftálmica. Listo, ya está. Seguimos ascendiendo más. ¿Y por qué nos interesa este ramito infratroclear? En primera, porque va a tener anastomosis y va a tener inervación a diferentes tejidos. ¿A qué tejidos? Tegumento del entrecejo, ¿ok? Del entrecejo. Listo. Aparte de eso, va a tener un ramito comunicante con el supratroclear. ¿Ok? Infratroclear y supratroclear, esos dos se van a comunicar. Listo, ya está. Hablaremos de otro nervio. Vamos a hablar del nervio frontal. De este nervio frontal, lo más importante es que pasa entre ¿qué? Va a pasar superiormente a un músculo. El músculo elevador del párpado superior. Ahí está. Y va a pasar por debajo de la cavidad orbitaria. Entonces acá nosotros vamos a dibujar a nuestro nervio frontal, listo, que va a ascender. Y en este segmento se divide en dos, en un ramo supratroclear y en un ramo supraorbitario. Y este ramo supraorbitario va a ser el que a su vez se divide en dos, en un ramito frontal interno y en un ramito frontal externo. ¿Listo? Y este ramito, el supratroclear, va a ser el que va a tener esa comunicación, que se los voy a hacer de azul, con el infratroclear. Listo, ya está. ¿Qué más? Ya, vamos a hablar de un siguiente ramito, ¿sí? Vamos a hablar del ramito de este nervio, el nervio lagrimal. Del nervio lagrimal que necesitamos saber. Primero, obviamente, como dice su nombre, ya, como dice su nombre, nervio lagrimal va a ir ¿a dónde? A la glándula lagrimal, ¿ok? Entonces acá nosotros vamos a dibujar una glándula lagrimal, acá. Listo, más o menos de esta manera. Ya, y la va a ir a inervar, pero no va a ir a inervar sola. Va a necesitar de otro nervio, ¿ok? Del que vamos a hablar después. Por ahora se los presento, se los menciono. Lo voy a hacer de morado. Este es el nervio orbitario o cigomático, ¿ok? Este nervio orbitario cigomático va a dar dos tipos de fibras. Fibras simpáticas
y fibras parasimpáticas. Parasimpáticas. Que van a permitir a esta glándula secretar, ¿ok? En este caso, las lágrimas. Y van a formar este nervio lagrimal y este otro nervio, el nervio cigomático u orbitario, un asa. Esta asa que ven acá, el asa lagrimal. Y esa asa lagrimal recién va a dar sus ramitos lagrimales para esta glándula. Listo, ya está. ¿Y qué más? Aparte, este nervio lagrimal superior va a dar un ramito para el párpado, para los párpados superiores. Listo, el párpado superior. Listo, ya. Ahora veremos la siguiente imagen. Acá. Miren acá. Tenemos nosotros al nervio oftálmico, ¿ok? Y este nervio oftálmico, ¿qué va a tener? Va a tener sus ramitos, miren, colaterales. El ramito tectorio o comunicante o recurrente de Arnold, ¿ok? El ramito tectorio de Arnold o recurrente de Arnold. Y también va a tener sus tres ramas terminales. Aquí las ven. Esta de acá corresponde a la naso ciliar. ¿Por qué? Porque miren acá cómo está saliendo la etmoidal posterior. Está pasando por el agujero etmoidal posterior. Y acá tenemos a sus dos ramas terminales. El nervio etmoidal anterior y el nervio infratroclear. ¿Ok? A este sector. Y de este naso ciliar vamos a tener también sus ramas colaterales. Sus ramas colaterales vamos a tener ramitos cortos para el ganglio ciliar y ramitos largos, ciliares largos. Listo, ya está. Y como pueden ver acá, el infratroclear, miren, se va a dispersar y va a ir a inervar la parte del tegumento de la porción medial de la cavidad orbitaria. Si pasamos con otro nervio, miren acá, tenemos al frontal y ven ahí como este nervio se está dividiendo en dos. Y también va a llegar a la parte anterior de la frente, ¿ok? A toda la parte anterior de la calota. Y tenemos a este último nervio, el lagrimal, que como ven está inervando la glándula lagrimal, pero está recibiendo un ramito de este otro nervio, perteneciente del nervio maxilar, el nervio cigomático u orbitario. Y este el asa lagrimal que forma. ¿Ok? Listo. Hablaremos de otro nervio. Hablaremos del nervio maxilar. Este nervio es importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir la inervación de la cavidad nasal. Primero, necesitamos saber que este nervio, aquí hay un pequeño esquema, este es el nervio, ya va a tener 6 ramas colaterales. Listo. ¿Y estas cuáles van a ser? Le pondré de morado. Listo. La primera es el nervio meningio medio. Este nervio meningio medio asciende y se va a dirigir a la cavidad intracraneana, dando inervación a las meninges. Ahí está, meningio medio. Tenemos un segundo nervio, ¿ok? Este va a ser el nervio orbitario o cigomático. ¿Les suena de algo? Es el nervio que formaba parte del asa lagrimal. Ahora vamos a conocer su origen, ¿ok? Este nervio, lo voy a hacer de naranja, ahí está, va a ascender y va a tener una comunicación con el nervio lagrimal, que lo vamos a hacer de morado, digo de verde, como estaba antes. Ahí va a tener una comunicación con el nervio lagrimal. Listo. Y van a formar el asa lagrimal. Y ahí tienen sus ramitos y aquí va a estar la glándula lagrimal. Pero aparte de eso, este nervio cigomático o orbitario va a dar un nervio denominado el cigomático temporal. Y como recordarán, este nervio cigomático temporal tenía también su agujero, el agujero cigomático temporal, y se dividía en dos, ¿ok? Se dividía en un nervio
cigomático facial y un nervio cigomático orbitario. Listo. Vamos a tener un tercer nervio acá, descendente, este de acá, denominado el esfenopalatino. Entonces lo voy a poner este de morado. El nervio ya, voy a poner de este, ya. El nervio esfenopalatino. Listo. Este nervio esfenopalatino se contacta con un ganglio. El ganglio esfenopalatino. Y debajo de este ganglio va a empezar a dar otros nervios, ¿ok? Si nosotros acá recordamos cómo era un poquito de la cavidad olfatoria, vamos a recordar estas tres estructuras, que están un poquito raras acá. Mejor así. Los cornetes nasales. Cornete nasal superior, medio e inferior. Y aquí tenemos nosotros una vista lateral, ¿ok? Ya. Y si vamos acá, vamos a ver que van a nacer ramitos nasales, ¿ok? Vamos a tener dos y un ramito orbitario también. Este de que ven de naranjado, lo pondré bien de naranjado de este color, eso. Este ramito que ven de naranjado es el nervio orbitario, simplemente orbitario, ¿ok? O un ramito orbitario. Y este ramito orbitario que va a ir a inervar dos cosas. Aquí, dos cosas. Las celdillas etmoidales posteriores, ¿ok? Y la mucosa del seno esfenoidal. Listo. Parecido al etmoidal posterior, ¿ok? Simplemente acá nos especifica que es la mucosa. Listo. Y vamos a tener dos ramitos que los vamos a hacer de celeste. Un ramito, el primero, va a ser el que va a inervar estos dos cornetes, al cornete nasal superior y al cornete nasal medio. Este es denominado, este se les voy a poner de celeste, este es denominado el nervio nasal superior posterior, ¿ok? Nervio nasal superior posterior, que va a ir a inervar al cornete nasal superior y al cornete nasal medio. Vamos a tener otro nervio nasal, el naso palatino. Pero este naso palatino no va a ir al cornete nasal inferior. ¿A dónde va a ir? Va a ir a el tabique nasal. Entonces miren cómo este nervio se dirige hasta el extremo o hasta casi la parte final de la cavidad nasal. ¿Ya? Lo continuaremos bien, listo. Y se los especifico que aquí vamos a tener al tabique nasal. Va a inervar al tabique nasal. Y no solo eso, sino también va a pasar por un agujero. ¿Qué agujero se encontraba más o menos por el nivel del paladar duro? Se encontraba el agujero incisivo. Y va a pasar este nervio, va a dar un ramito descendente que va a pasar por este agujero incisivo y va a dar una inervación, ¿a qué creen? Al paladar duro. Acá voy a dibujar a mi paladar duro. Listo. Y acá nosotros vamos a tener al paladar blando. ¿Ok? Ese pero no nos importa mucho ahora. Nos importa el paladar duro. ¿Ok? Este va a ser como un arco para el paladar duro. Pero miren que está incompleto. Necesitamos completarlo. Y ahí vienen dos nervios importantes. ¿Ok? Estos nervios se los voy a escribir acá arriba. Tenemos al nervio orbitario. Tenemos al nervio nasal superior posterior. Al nervio nasopalatino. Y luego vamos a tener a dos palatinos, un palatino mayor y un palatino menor. Entonces hablemos del palatino mayor. Yo este nervio lo considero como el nervio que completa todo lo que falta, ¿ok? ¿Por qué? Porque miren, vamos a agarrar a nuestro nervio palatino, que le voy a hacer de verde, ahí está el color verde. Van a ver que va a descender, miren, y va a dar dos ramitos. Un ramito para continuar, ahí está, el arco de la bóveda palatina, ok, en especial del paladar duro, y va a dar otro ramito para ese cornete nasal que falta, el cornete nasal inferior. Y aparte va a complementar la inervación del palatino menor. Y eso nos permite hablar del siguiente nervio, el nervio palatino menor. Este es el nervio palatino menor.
Con el nervio palatino menor no hay mucha ciencia, miren. Va a salir, ese nervio lo voy a hacer de un rosadito. Este es el palatino menor. Este nervio, el palatino menor, va a ir a inervar músculos y mucosa, palatino menor. Miren, primero va a inervar, ¿qué se encontraría? Aquí me falta que esté un poco largo. Listo. ¿Qué se encontraría detrás del paladar duro? El paladar blando, ¿ok? Entonces, estos dos nervios que acá ven van a inervar al velo del paladar o al paladar blando, ¿ok? Entonces se los pondría acá así. Van a inervar al velo del paladar, ¿ya? Listo. Y aparte, este nervio, el palatino menor, va a dar ramitos para 4 músculos importantes. Uno, van a ser los músculos que conforman los pilares, ¿recuerdan? El palato gloso y el palato faríngeo. Listo. También va a estar el músculo ácigos de la óvula. Y por último va a estar el elevador del velo del paladar o periestafilino interno. Listo. Este palato gloso también es denominado glosoestafilino, ¿ok? Por si acaso. Y el palato faríngeo también es denominado faringoestafilino. Listo. Ya. Ahora hablemos de un último nervio que se va a encontrar acá, que lo voy a hacer de rojo. Listo. Este va a ser el nervio pterigopalatino. ¿Les recuerda de algo el nombre pterigopalatino? Vamos a poner el nervio pterigopalatino. ¿Recuerdan el contenido del agujero palato-vaginal? Era el nervio pterigopalatino y la arteria pterigopalatina. Acá nosotros tenemos el nervio. ¿Cuál es su otro nombre? Es el nervio faríngeo de Bock. Listo. ¿Y qué va a pasar? Este va a pasar por el agujero que ya les decía. ¿Ok? Vamos a hacerlo de este color, negrito. El agujero es el agujero palato vaginal. ¿Listo? Va a transcurrir por ahí y va a llegar hasta la mucosa de la nasofaringe. Listo. Ya está. Ya hemos acabado con los ramitos que vienen de este ganglio. ¿Cómo se denominaba este ganglio? El ganglio esfenopalatino. Listo. Y rellenaremos un cacho esto. Ya. Ahora hablemos de los siguientes ramos colaterales, porque no hemos hablado de todos. Miren, tenemos 1, 2, 3, pero les dije que había 6. Nos faltan 3. ¿Ok? El siguiente ramito que vamos a ver va a ser el alveolar superior posterior. ¿Ok? Ese ramito, que lo vamos a hacer ahorita de un verde oscuro, este color, va a salir de acá, va a descender y va a pasar por los agujeros alveolares superiores posteriores. ¿Y dónde se van a encontrar estos agujeros? Se van a encontrar en la tuberosidad del maxilar. ¿Recuerdan? Ahí van a penetrar. Ya, a falta de espacio haremos ese pequeño gráfico acá abajo. Acá nosotros vamos a tener a nuestra tuberosidad del maxilar, el cual va a tener pequeños agujeritos denominados los alveolares superiores posteriores. Y por ahí va a pasar esta arteria, digo este nervio, ¿ok? El nervio alveolar superior posterior y va a penetrar en estos pequeños agujeros. ¿Y qué va a dar? Va a formar un arco, el arco incisivo, ¿ok? Junto con otro nervio. Si hay un nervio alveolar superior posterior, tiene que haber un nervio que le voy a hacer de rosadito, o mejor de un rojo. Tiene que haber un nervio alveolar superior anterior, ¿ya? Este nervio alveolar superior anterior, vamos a ver ya después de dónde nace. Simplemente nos interesa que miren, los dos se comunican y van a formar el arco incisivo, ¿ya? Y a veces también se va a encontrar otro nervio. Se va a encontrar un nervio nasal, nervio
alveolar, superior, medio. Listo. Esos tres conformarían y darían los ramitos ¿para qué? Para los incisivos superiores, porque recuerden que estamos hablando aquí, ¿no? Recuerden que estamos hablando del maxilar, y el maxilar que tiene arcadas dentarias, ¿verdad? Ahí, las arcadas dentarias, las cuales van a ser inervadas por este arco, de esta manera. Listo. Ya, entonces hemos hablado de este nervio, el nasal superior, y digo, alveolar superior posterior. Listo. Es este de acá. El alveolar, nervio alveolar superior posterior. El siguiente que vamos a tener, el alveolar superior medio, ¿ok? Es el que les decía pintado de amarillo. El nervio alveolar, esto no se nota, este nervio alveolar superior medio. Y por último, miren acá, este nervio maxilar va a pasar por un agujero. Va a pasar por el agujero infraorbitario. Sí, todo eso corresponde al agujero infraorbitario. Y a esa altura se va a convertir en un nervio infraorbitario. Y este nervio infraorbitario es recién el que da origen al último ramo colateral. ¿Ok? Este de acá va a ser el nervio alveolar superior anterior. Listo. Y esos tres juntos, estos tres juntos van a conformarme lo que es el arco incisivo, este de acá, para inervar a los dientes de la arcada superior de la boca. ¿Ya? Listo, ya está. ¿Qué más nos faltaría ahí? Nos faltarían los ramos terminales de este nervio, el infraorbitario. Recuerden que antes les dije, vamos a tener ramos que suben, ramos que se encuentran en el centro y ramos que bajan. ¿Ok? Los ramos que suben, ¿cuáles van a ser? Los, lo dibujaré de rojito, palpebrales. Los que se dirigen al centro, ¿cuáles van a ser? Nasales. Y los que descienden van a ser estos ramitos van a descender hasta más o menos por acá, van a ser los labiales superiores. Listo. Listo. Aquí está un poquito arriba, pero es para que se entienda la idea, ¿ya? Y veamos eso acá, en este dibujo. Miren si pueden ver acá. Primero se puede ver pues el bulbo olfatorio, sus ramitos olfatorios, eso no nos interesa mucho. Lo que nos interesa es esto. Este es el ganglio esfenopalatino. Y de este ganglio miren cómo están haciendo ramitos. Este de acá es el ramito orbitario que se está yendo a las celdillas etmoidales posteriores y a la mucosa del seno etmoidal. Por acá vamos a tener, miren, estos ramitos. ¿Pertenecen a qué nervio? El nervio nasal superior posterior, que está inervando a, a este también pertenece al nervio nasal superior posterior, porque ambos están inervando, miren aquí, a los cornetes, ¿ok? Cornete nasal superior y el cornete nasal medio. Listo. Y otro nervio que vamos a tener acá, miren, el que completa todo va a ser el nervio palatino mayor. ¿Ven cómo se está dirigiendo al cornete nasal inferior y está descendiendo? Miren, este mismo nervio está descendiendo para dar inervación a la bóveda palatina, ¿ok? Junto con otro nervio, el nervio nasal, nasopalatino. Pero miren, acá está cortado. Este nervio se encuentra más en relación con el tabique y ya lo vamos a ver después. ¿Ya? Y miren, acá vamos a tener esto se los escribiré. Este va a ser el nervio palatino menor. Y este de acá va a ser el nervio palatino mayor. Listo. Y estos dos de acá van a corresponder al nervio nasal superior posterior. Listo. ¿Y qué más? Este de acá es el nervio nasopalatino. Ya, ya. Sigamos. ¿Qué más vamos a ver acá? Miren, estos dos ramitos terminales, que son de el nervio nasociliar. ¿Ok? Tenemos un ramito que se va al lóbulo y tenemos un ramito que se va al tabique. Listo.
Y miren acá podemos ver, ya ahí, el nervio nasopalatino. Es este de acá. Y miren cómo está pasando por el agujero incisivo. Y lo mismo, aquí vamos al ramito lobar de ramo terminal del nervio etmoidal anterior. Ya, pasemos con el siguiente nervio. Sí, antes de que se haga más tarde. Listo. El nervio mandibular. ¿Qué nos interesa de este nervio mandibular? En primera, va a salir por este ganglio de Gasser o ganglio trigeminal, ¿verdad? Va a descender y va a pasar por un agujero. ¿Qué agujero va a ser? El oval. Importante que sepan esto, ¿sí? Por este agujero oval van a pasar dos cosas. Eso. Esto puede ser una pregunta de examen. ¿Qué puede ser? El contenido de los agujeros, ¿ok? Tenemos al espinoso, tenemos al redondo mayor y tenemos al oval, que es el más grande, más o menos este estilo, ¿ok? En este espinoso, ¿qué se va a encontrar como contenido? Se va a encontrar la arteria meningia media y también se va a encontrar, no, ya ver, lo ponemos acá un rato, ya, la arteria meningia media. Luego en el nervio, digo, el agujero redondo mayor, este es el redondo menor y este va a ser el agujero oval. Ya. En el redondo mayor, vamos a encontrar ¿qué? Al nervio maxilar. Y por acá vamos a encontrar al nervio mandibular. ¿Ok? Ya. Junto con este nervio mandibular también vamos a encontrar ¿qué? Ya. A ver, vamos a hablar de eso después. Primero iremos con esto, antes de que sea más tarde. Aquí tenemos el nervio, digo, al agujero oval. Y aquí tenemos a nuestro nervio mandibular. Y aquí tenemos a un ramito recurrente, ¿ok? Un ramito meningio. Meningio. Este nervio mandibular se va a dividir en dos, un tronco anterior y un tronco posterior. El tronco anterior nos va a dar origen a tres cosas, los tres témporos. Témporo bucal, temporal profundo medio y el témporo masseterino. No olviden una cosa, este témporo bucal va a ser el más anterior. Y también que este témporo bucal va a ser el que va a dar inervación al músculo pterigoideo lateral. ¿Ya? ¿Cómo va a ser esto? A ver, quitemos un rato esto de acá. Vamos bajándolo. Listo. Hablemos primero de los tres troncos, ¿ok? Y para eso bajaremos esto un poco. Ya, ahí está. Miren, acá vamos a tener tres nervios. Esos tres temporos los voy a hacer de verde. Vamos a tener un nervio anterior. Listo. Ese va a ser mi nervio temporobucal. Este nervio va a dar un ramito a un músculo. El músculo temporal, ¿ok? Y va a dar un ramito descendente a la mucosa de la boca, ¿ok? O a la mejilla. Listo. Este ramito de acá se va a denominar el nervio temporal profundo anterior, porque yo les dije que este nervio es anterior. Otro nervio que vamos a tener acá en el centro va a ser el nervio temporal profundo medio. Este no da otros ramitos. Lo único que hace es llegar al músculo temporal e inervar sus fascículos mediales, ¿ok? Vamos a adelantarlo un poco más. Listo, y va a inervar sus fascículos mediales. Y por último, aquí se los pondré temporal profundo medio. Y por último vamos a tener al témporo masseterino, que lo voy a hacer de azul. Este témporo masseterino es el más posterior de los tres. Va a dar un ramito descendente. ¿Para quién? Su mismo nombre lo dice. Para el músculo masseterino. Y va a dar un ramito ascendente temporal profundo posterior. Listo. Y se completa la inervación de este músculo temporal. Listo. Y ahora vamos a ir con su tronco posterior. Listo. En el tronco posterior, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener dos troncos. Bueno, un tronco común, ¿ok? Este aquí va a ser el tronco común. Y tres nervios salientes, 1, 2, 3, así más o menos.
En este tronco común van a estar los nervios motores. Eso es importante que les mencione. Este nervio mandibular va a ser el único ramo mixto. Los demás son sensitivos, ¿ok? Este nervio, el maxilar, es netamente sensitivo. Y este nervio, el oftálmico, lo mismo, netamente sensitivo. Pero este es un nervio mixto, ¿verdad? Su único ramito mixto va a ser este, el mandibular. ¿Ok? Anoten eso por si acaso. Ya. ¿Y por qué va a ser mixto? Porque aquí se va a encontrar la inervación motora. Gracias a estos tres ramitos, los voy a hacer de color rojo. A lo mejor un azul. Listo. Tres ramitos para el músculo tensor del tímpano. ¿Ok? Esta bolita de acá va a representar al músculo tensor del tímpano. Y para otro músculo, el tensor del velo del paladar. Digo, tensor del tímpano, sí, tensor del velo del paladar. Listo. Y para un último músculo, el pterigoideo medial. Este de acá. El músculo pterigoideo medial. Listo. Y estos tres ramitos aparte, ¿cuáles van a ser? Vamos a tener uno que va a pasar por el agujero. Voy a ponerle verde. Por el agujero alveolar inferior. Obviamente va a ser el nervio alveolar inferior. Nervio alveolar inferior. Ya. Como siguiente vamos a tener otro nervio. Este de acá. Va a ser el nervio lingual. ¿Ok? Nervio lingual. Y por último, que lo voy a hacer de naranja, vamos a tener al aurículo temporal. Nervio aurículo temporal. ¿Cuál es su característica de este nervio? Va a tener un ojal. ¿Y qué va a pasar por ahí? Va a pasar la arteria meningia media. ¿Ok? Por ahí va a pasar la arteria meningia media. Ya, listo. ¿Qué más? Vamos a hablar un poquito de estos dos nervios y yo creo que ya, porque es un poco tarde. ¿Ok? Ya. Primero, nos interesa hablar del alveolar inferior. ¿Por qué? Vamos a dibujar aquí nuestro nervio alveolar inferior. ¿Ya? Este nervio alveolar inferior va a pasar por un agujero, el agujero mentoniano. ¿Ya? Aquí vamos a tener, esto es una vista lateral ahorita. Ya, más o menos a esta altura se va a encontrar nuestro agujero mentoniano y aquí va a estar el ángulo inferior de la mandíbula. Listo. Y lo importante es que da ramitos mentonianos y da ramitos incisivos. Ahí está. Este nervio también va a dar eh, un nervio ahí para el músculo miloioideo. Listo. Ya está. Y también va a dar un pequeño nervio para la arteria lingual. Listo. Y en cuanto al nervio lingual, que lo estaba haciendo de rosado, listo. Este nervio lingual, ya voy a dibujar lo mismo acá abajo. Aquí está mi ángulo inferior de la mandíbula, aquí está el agujero mentoniano. Este nervio lingual va a dirigirse ¿a dónde? Va a inervar lo que son las glándulas submandibular y submaxilar. Y aparte va a tener una comunicación, ¿ok? El nervio cuerda del tímpano. Listo. Y va a llegar a los 2/3 anteriores de la lengua. Eso lo recuerdan. De cavidad bucal. ¿Ok? Dibujamos una lengua. Va a ir a los 2/3 anteriores. 2/3 anteriores. ¿Listo? Aparte de eso, ¿dónde más va a ir? A los pilares. ¿Ok? Pilar anterior y pilar posterior. Y a la amígdala palatina. Listo. Con eso acabaríamos lingual. Esas tres cosas. 1, 2, 3. Listo. Ah, sí. Por último, hablarles de este ligamento. El ligamento interpterigoideo. ¿Ok? Ya. ¿Qué es importante saber de esto? Este ligamento se está dividiendo en dos. El ligamento o la fascia interpterigoidea. Esta fascia interpterigoidea. Se está dividiendo en dos, miren.
Esta fasciante tiroidea es importante por que su extremo anterior también se va a dividir en dos. Y este pequeño segmento que los divide en dos es un ligamento importante. El ligamento pterigo espinoso o ligamento de Sibinini. Listo. Y por otra parte, estos dos extremos, este le voy a pintar de celeste, digo de verde, y este de acá le voy a pintar de morado. Y listo, son el ligamento tímpano-mandibular, y este de acá va a ser el ligamento esfenomandibular, ¿ok? Este es el esfenomandibular. Y este de acá es el tímpano-mandibular. Listo. Ya. Nos iremos y aquí veremos un poquito, miren esto. Acá vamos a tener primero a nuestros tres ramitos témporos. Miren, el anterior es el témporo bucal. Ahí es importante eso más. Este témporo bucal está dando va a dar ramitos al músculo pterigoideo medial, ¿ok? Aquí vamos a dibujar a nuestro músculo pterigoideo medial. Listo. Llego al pterigoideo lateral. Pterigoideo lateral. Listo. ¿Qué más? Aquí tenemos nuestro ramito temporal medio y aquí está el témporo maseterino. Y este de acá es su ramita maseterina. Y miren acá, todo esto es el arco incisivo. Miren, y está dando sus ramitos internos para la arcada dental superior. Y miren estos tres ramos. Superior para el párpado inferior, medio para el tegumento nasal e inferior para el labio superior. Y acá ya tenemos el rafe pterigomandibular. Aquí está el buccinador, el constrictor de la faringe. Acá tenemos el agujero o este ojal que forma este nervio. ¿Cuál nervio será? Si ven un ojal, les tiene que venir a la mente que es el nervio auriculotemporal. Y esta es la arteria meningia media. Y aquí tenemos a nuestro nervio alveolar inferior. Y miren cómo de acá está saliendo su nervio miloioideo, el cual también puede inervar a este músculo, el vientre anterior del digástrico. Pasemos al siguiente. Veremos un poco esto. Miren, este es un resumen de todos los tres nervios terminales, ¿ok? Y aquí tenemos, estas líneas que ven acá de celeste son la inervación sensitiva. En cambio, si ven acá, estas líneas pintadas de rojo o punteadas van a ser la inervación simpática y la inervación parasimpática, que como ven le está llegando a la glándula lagrimal, ¿ok? Y esta, sí miren acá lo mismo, inervación simpática y parasimpática para las glándulas salival, digo sublingual y submandibular. Y miren acá está el núcleo sensitivo del trigémino. Y aquí se encuentran los núcleos motores o masticadores del trigémino. Listo. Pasaremos acá a la arteria maxilar interna, ¿ya? Esto lo podemos avanzar rápido. Ya lo hemos visto antes también. ¿Qué tenemos? Recuerdan los grupos. El primer grupo era el ti, me, ¿verdad? Según la bibliografía, se van a encontrar todas las arterias delante de esto. ¿Qué es esto? Es el cóndilo de la mandíbula, ¿ok? A excepción de esta arteria, la timpánica anterior. Esta arteria, la timpánica anterior, que lo voy a hacer en naranja, miren, va a ascender, va a pasar por la fisura petrotimpánica, ahí está, se les voy a poner la fisura petrotimpánica, y luego va a llegar hasta la cavidad timpánica, y se va a dividir ahí. Listo. La siguiente arteria, la meningia media, ¿qué va a pasar con esta? Va a ascender la meningia media y va a pasar por el agujero espinoso. Está muy delgado esto. Ahí está el espinoso o el redondo menor. Listo. Ya está. ¿Y qué más? Va a ir a la meninges, la arteria meningia media, ¿ok? Listo. ¿Qué más con esta arteria? Así que va a dar dos ramitos terminales, ¿ok? Un ramito frontal y un ramito parietal. El ramito parietal va a ir a generar la inervadura de la hoja de higuera. El ramito frontal se va a encontrar 1 centímetro posterior
a la cisura o a la, sí, a la cisura o a la sutura coronaria. Listo, ya está. Ah, y aparte mencionar de que pasa por el ojal que ya hemos dicho antes, que ya hemos mencionado, de qué nervio del aurículo temporal. Listo. La arteria meningia accesoria, lo único que podemos decir es que inerva dos cosas. ¿Ok? El ganglio de Gasser y dura madre. Listo. Ya tenemos el primer grupo. El segundo grupo de ma, tep, te. Listo. Avanzamos con esto. Primero tenemos a la dentaria inferior o alveolar inferior. Este ramito va a descender. Ahí está. Y va a pasar por el agujero alveolar inferior. ¿Junto con qué nervio? El nervio alveolar inferior. Va a pasar por el agujero alveolar inferior. Agujero alveolar inferior. Listo. Ya está. Y va a dar nervios para los incisivos. Y va a dar un nervio, una arteria mentoniana, que va a pasar igual por el agujero mentoniano. ¿Listo? Aparte de eso, también va a dar una arteria para el músculo miloioideo. Miloioideo. Y aparte de eso, también va a dar una arteria, ahí está, para el músculo pterigoideo medial. Pero así como una arteria de complemento. Listo, ya está. Vamos con la siguiente arteria, las maceterinas. La maceterina es sencillita. ¿Por qué? Porque va solamente el músculo maceterino. Listo, ya está. Y es descendente, ¿ok? Y luego tenemos la arteria temporal profunda posterior. Vamos a hacer de verde. Esta arteria temporal profunda posterior viene a inervar al músculo temporal, a su fascículo posterior. Y por último, las pterigoideas van a ir a inervar a los músculos, al pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Pterigoideo medial y al pterigoideo lateral. Listo, tenemos ya el segundo grupo. El tercer grupo, ¿cuál era? De Matepte butealin. Al y bu, de bucal. Esta arteria va a dirigirse a la mejilla, lo mismo. A la parte mucosa de las paredes de la cavidad bucal. Ya tenemos esta. Siguiente. Bu, T. Tenemos la temporal profunda anterior. Ya lo mismo de verde, que va a inervar a los fascículos anteriores del músculo temporal. Luego tenemos a la alveolar superior posterior. Lo mismo, esta arteria, que se les va a hacer igual de qué color, naranja. Va a descender, va a pasar por los agujeros alveolares superiores posteriores y va a formar un arco incisivo para los dientes de la arcada superior. Listo. Luego vamos a tener al infraorbitario, a la arteria infraorbitaria. Listo. Ya, y luego PAVIP T. PAVIP T. Ya, tenemos la palatina, PA, de palatina descendente. Esta palatina descendente se va a dirigir, de la palatina descendente, se va a dirigir al velo del paladar y al paladar duro. Listo, ya está. Luego vamos a tener a la del conducto pterigoideo o pterigopalatina. Listo. A la arteria del conducto pterigoideo o vidiano. Miren, ahí está, de vidiano. Y luego T, ¿de qué es la T? Es de esto de celeste. Listo. Pterigopalatina. ¿Y de dónde le suena la pterigopalatina? Le suena de el nervio pterigopalatino. Y esos dos juntos van a pasar por el agujero palato vaginal. Listo. Y su rama terminal de esta arteria maxilar interna sería
La arteria esfenopalatina. Y esta arteria esfenopalatina tiene dos ramas terminales. ¿Ok? Uno va a la mejilla y el otro va a la pared lateral de la boca. ¿Ok? Listo. Pared lateral. ¿Qué más en este sector? Hablaremos de la arteria temporal superficial. Esta arteria temporal superficial es sencillita. Lo único que hay que saber son tres ramas, ¿ok? Primero va a ser la arteria transversa de la cara. Listo. Que va a llegar hasta la mejilla. Esta es la arteria transversa de la cara. Siguiente vamos a tener a la arteria cigomático-orbitaria. ¿Ok? Y esta va a ir hasta la parte medial del músculo orbicular de los ojos, hasta este sector. Y luego vamos a tener una arteria en el centro, así. Y esta arteria va a ser inconstante, va a ser la arteria temporal media. Aparte de esto, esta temporal superficial da ramitos a la articulación temporomandibular, al pabellón de la oreja y da ramitos a la glándula parótida. Listo. Y va a dar sus ramitos terminales, que son dos, un frontal y otro parietal. Listo. Iremos con los músculos masticadores. Y esto sería el último del tema de hoy, ¿ya? En los músculos masticadores vamos a tener cuatro. 1, 2, 3, 4. Primero es el músculo, músculo temporal. El siguiente va a ser el músculo massetero. Y por último, el pterigoideo medial y el pterigoideo lateral. Listo. Hablaremos del temporal, ¿ok? ¿Recuerdan la fosa temporal? Acá, este sector. Vamos a tener la fosa temporal. Esta va a ser la línea temporal superior y aquí tenemos a la línea temporal inferior. Este músculo temporal se va a insertar en la línea temporal inferior, este sector. ¿Ya? Listo. Y también se va a insertar en el borde superior de esta estructura. ¿Qué es esto? Es la apófisis cigomática. Listo. Y también se va a insertar acá, en el cóndilo de la mandíbula. ¿Ya? El libro indica que es como que lo rodea. Se inserta en su parte anterior, media, lateral y posterior. Listo, ya están todos los fascículos. Pero nos falta otra estructura, la fascia temporal. ¿Vale? Ya nos falta la fascia temporal. Esta fascia temporal se inserta en el intersticio entre las dos líneas y en la línea temporal superior. Listo. Y se va a insertar en un borde. Miren este. Lo haré de otro color. Aquí tenemos nosotros a nuestro hueso cigomático, que tenía 4 bordes, ¿verdad? Ahí le vamos a hacer el cigomático. De este borde posterior no se va a insertar el músculo, ¿ok? En este borde posterior superior, sino que se va a insertar la fascia. Aquí tenemos a la fascia. Listo. Y esta fascia también va a tener pequeñas inserciones acá, en el cóndilo. O mejor dicho acá, en el borde superior de la apófisis cigomática. Listo. Y va a sujetarse también a la estructura del músculo. Ahí está. Y lo va a recubrir. Otro músculo que el cual nos interesa saber es el masseterino, ¿ok? El músculo masseterino se va a encontrar insertado, yo se lo voy a hacer de morado, que está en el borde inferior de la apófisis cigomática y también en el ángulo inferior del hueso cigomático. Listo. Y va a discurrir por todo este segmento, por el borde inferior y la rama ascendente de la mandíbula. De esta manera. Este músculo macetero va a tener 3 fascículos. Un fascículo superficial, un fascículo medio y un fascículo profundo. ¿Ok? ¿Dónde vamos a ver eso? Miren acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Ya, acá. Miren esto. Este de acá va a ser el fascículo superficial. Si ven, se va a insertar en el ángulo inferior del cigomático y en una pequeña parte de la apófisis cigomática. ¿Ok? Y en todo lo que es el ángulo de la mandíbula. Pero este otro segmento, el medial, ya se va a insertar más allá. Se va a insertar hasta la parte media de la apófisis cigomática. ¿Ok? Y en un corte,
Ahí recién vamos a poder ver las fibras de la porción profunda, ¿ok? Que tienen una diferente disposición. Hablaremos de estos dos músculos. Este de acá es el pterigoideo lateral y este de acá es el pterigoideo medial. En el pterigoideo lateral que vamos a tener, ¿cuál va a ser su inserción? ¿Ok? Se va a insertar, aquí vamos a dibujar nosotros a un ala, este va a ser el ala del esfenoides y el ala del esfenoides tiene un surco, el surco infratemporal y acá va a tener otra carilla, la carilla cigomática, ¿ok? Se va a insertar en esta carilla y se va a insertar en este surco. Y aparte en este surco se va a encontrar un tubérculo, ¿ok? Es el tubérculo esfenoidal. Ahí también se va a insertar este músculo. ¿Vale? Este azul. Listo. Y va a estar este músculo y ahí se va a insertar. Listo. ¿Qué más? Se va a insertar en este cóndilo, ¿ok? Este es el cóndilo de la mandíbula. Y esta era la apófisis coronoides. Ya. Miren acá y las fibras van a llegar hasta este cóndilo de la mandíbula. Ah, y también se va a insertar en una lámina. En la lámina lateral de la apófisis, de las apófisis pterigoides. ¿Ok? Ahí también se inserta. En cambio, el músculo pterigoideo medial, aquí vamos a dibujar una vista posterior de estas láminas pterigoideas. ¿Ok? 1, 2. Este músculo, el pterigoideo medial, que lo voy a hacer de morado, se va a insertar en estas láminas, pero en la parte interna. ¿Ok? En la fosa pterigoidea. Excepción de un pequeño espacio. Este pequeño espacio. La fosita escafoidea. Ya ahí no se va a insertar. Entonces pondré con una X, ¿no? Simplemente en la fosita pterigoidea. ¿Listo? Ahí. Y también se va a insertar en una apófisis. ¿Ok? ¿Qué apófisis se encuentra en este sector? Se va a encontrar la apófisis piramidal del palatino. Listo. Ahí también se va a insertar. ¿Y va a llegar hasta dónde? Hasta acá. Hasta el ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Pero no la parte externa, sino la parte... Esto se los pondré así. Ya, ahí, listo. No la parte externa, sino la parte interna, ¿ya? Entonces voy a poner así, listo, en todo ese sector interno. ¿Para qué nos sirven estos músculos? ¿Cuál es su función? Nos permiten movimientos de protrusión, retracción, y como son masticadores, obviamente elevan la mandíbula, ¿ya? Protrusión, ya saben, llevar la mandíbula hacia adelante, y la retracción, llevarla hacia atrás. Ah, y también hay otro movimiento, la diducción, que es cuando nosotros llevamos la mandíbula de un lado para el otro, ¿ok? Y esto es gracias a los músculos pterigoideos laterales. Listo. Con esto habríamos acabado todo. Antes de acabarlo, veremos un ratito estos músculos. Aquí ven el pterigoideo lateral y el pterigoideo medial. Y ven cómo se inserta en la parte interna del ángulo de la mandíbula. ¿Ok? Y aquí está el rafe pterigomandibular. Y aquí podemos ver cómo se está insertando en la parte lateral de la lámina de la apófisis pterigoides. Listo. Y aquí ven cómo se está insertando en el cóndilo, digo, en la apófisis coronoides de la mandíbula. No, no, en el cóndilo, en el cóndilo. El pterigoideo lateral se inserta en el cóndilo. El que se inserta en la apófisis coronoides es el temporal. Listo, aquí vemos la fascia del músculo temporal. Y aquí vemos, como ya les dije, sus dos fascículos. Este es el superficial y este es el medio. Y el profundo se ve cuando diseccionamos nosotros este músculo por el interior. Y lo mismo acá. Este de acá va a ser el músculo pterigoideo medial. Y este el pterigoideo lateral. El pterigoideo lateral tiene dos cabezas. Eso es importante también. La pterigoidea y la esfenoidal. ¿Ok? Listo.
Ya está. Y aquí ven, este músculo pterigoideo medial siempre va a ser oblicuo. En cambio, el pterigoideo va a ser, este lateral va a ser recto. Listo. Con esto habríamos acabado todo. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, no sé si Franz estás ahí. Si me dices que tienen alguna pregunta. A ver, me fijo.